Trabajo en el área de salud mental, soy médico psicoterapeuta y especialista en neurociencias, que es el estudio de la mente humana. En este día vamos a estar llevando adelante todo lo que respecta a la ideología de género. Ustedes saben que este año hemos dado una batalla muy fuerte a causa del impulso que le dio el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, a el tratamiento de la ley de despenalización del aborto. ¿Sí? En febrero de este año, ¿se acuerdan? Estábamos de vacaciones, tranquilos, iba a ser un año más en donde el colectivo pro aborto iba a presentar, como hace todos los años, para que se trate la despenalización del aborto en el Congreso. Estábamos tranquilos todos los que trabajamos en esto, porque iba a ser un año más donde ni siquiera se iba a tratar en comisión. Y el 11 de febrero el Ejecutivo Nacional dio aval para que se trate la ley, cuestión que nos sorprendió, ¿no? Deseo hacer una aclaración. Hay muchas cuestiones que vamos a tocar la política, porque este es un tema político, es un tema de la geopolítica, pero no de ninguna manera deseo criticar o modificar la idea política de ningún candidato y demás, ¿sí? Vamos a hablar porque este es un tema muy político. Entonces vamos a hablar sobre la temática de ideología de género y vamos a ir viendo algunas cuestiones importantes que tienen que ver con esto, muy importantes para poder comprender y entender lo que hoy está pasando en Argentina. Bueno, esto es mi esposa Cecilia, que les manda saludos, hoy no ha podido venir, y esta es una escuela de neurociencias virtual para estudiar todos estos temas en vía online. Bueno, vamos a definir entonces, ¿qué es la ideología de género? Es una ideología, es decir, es un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos, ¿sí? Entonces, esta es la definición de lo que es la ideología de género, y es lo que les decía. Este año apareció esta cuestión del aborto. ¿Cuántos habían escuchado el término ideología de género antes de este año? A ver. Poquitos, ¿sí? 1, 2, ¿cuántos? A ver, levante su mano. Poquita gente. La mayoría de la gente no teníamos ni idea de esto, ¿no? No había ni idea de esto. Y de repente aparece este tema, sigue estando este tema, y el pastor recién comentaba, a mí me tocó estar en el Congreso, en el Senado de la Nación, representando a las iglesias evangélicas desde el punto de vista médico en la época de la discusión del matrimonio homosexual. Es un continuo, ¿sí? Entonces, la legalización del matrimonio homosexual, el intento de legalización del aborto va en un continuo. Entonces, esto nos habla también de que no es la cuestión de un partido político, sino que trasciende a los gobiernos, trasciende a los partidos políticos, porque esto es una agenda mundial la cual se debe de poner en el mundo. Por otro lado, sabíamos que si se legalizaba el aborto, no más lejos que dentro de 2 años estaríamos discutiendo la legalización de la pedofilia. Por eso dimos una batalla tan fuerte, porque iba a ser muy difícil después frenar lo que se venía. Y ustedes dirán, pero ¿cómo van a legalizar la pedofilia? ¿Y cómo van a legalizar el aborto? ¿Y cómo van a legalizar el matrimonio gay? ¿Y cómo vamos a ver lo que estamos viendo hoy en día? ¿Sí? Entonces, esto es una agenda global que trasciende los gobiernos y que avanza en una agenda que no se detiene. Por lo que sabemos, en marzo del año que viene nuevamente van a llevar al Congreso el debate del tema del aborto y demás, ¿sí? ¿Vieron la semana del orgullo gay? ¿Cuántos vieron los semáforos? ¿Lo vieron o no vieron? Los semáforos de transeúntes, íbamos ¿lo vio, hermana? ¿No?
aparecía ahí donde, ¿quién lo vio? En todas las calles, ¿no? Decía Orgullo Buenos Aires, la bandera gay. El INADI pintado de la bandera gay y demás. Y bueno, nadie iba a pensar tantas cosas, pero que hoy nos tocan ver. Pero vamos a ir desarrollando y sabemos que seguimos activamente en esta batalla global contra la ideología de género. Pero quiero presentar a Daniela. Daniela Carrasco es una integrante de nuestra ONG, de nuestro equipo. Esta joven guerrera ha estado en todas las marchas de Olivos, en el Congreso Nacional, y es una luchadora permanente. Y quiero, Dani, que des algunas palabras para que nuestros hermanos te escuchen. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que todo, quería agradecerles por su cálida bienvenida y permitirnos este espacio para hablar de este tema que la verdad es completamente importante y que nos toca a todos. Porque hablamos mucho de con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, que está perfecto, pero es un tema que nos influye a todos, no solamente a los padres, sino a los abuelos, sino a los hermanos, a los tíos. Todos convivimos y todos tenemos niños en nuestra familia, en la vida, en cada ámbito de nuestra vida. Entonces, para empezar a hablar de ideología de género, primero me gustaría definir en pocas palabras qué entendemos, que ya más o menos Gabriel lo explicó. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un sistema de pensamiento cerrado, ¿sí? Es una forma de ver el mundo de una sola manera exclusiva y única, ¿sí? No se aceptan debates, no se aceptan opiniones, no se acepta nada. Es un sistema cerrado. Y cuando hablamos de ideología de género, lo que establece esta ideología es que no hay diferencias entre el varón y la mujer. Entonces lo que impone es que todos somos como una especie de mismo sexo, que en realidad para ellos no está bien que digamos sexo, porque si hablamos de sexo estamos hablando que hay sexo femenino y sexo femenino, masculino. Sexo masculino y sexo femenino. Entonces ellos hablan de género. Y para entender un poco cómo nace, porque uno dice, ¿por qué tanto interés de los gobiernos? ¿Por qué tanto interés en la sociedad de implementar la ideología? ¿Por qué? Entonces vamos a ir a esta parte, cómo nace y cómo surge. Porque para nosotros la verdad que es dentro de todo nueva esta ideología. Pero la realidad es que ya se viene infiltrando, penetrando y trabajando hace más de 40 años. Para ponernos en el marco de la situación, nos tenemos que ir a Estados Unidos de Norteamérica, año 1968, presidente de Estados Unidos, Nixon. Tenemos a McNamara, que era el ministro de Defensa en ese entonces, que después termina siendo el presidente del Banco Mundial. Y les hago un paréntesis y les comento que el Banco Mundial financia la ideología de género. Y tenemos también a Kissinger, que en este caso era el secretario de Estado norteamericano. Nos ponemos en un marco global de la situación y estamos hablando de un mundo convulsionado, un mundo revolucionado, un mundo atormentado. Estaba la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King. Estábamos con las revoluciones comunistas en Latinoamérica. Estábamos con el sexo libre y un montón de cosas más. Entonces, desde Estados Unidos se dice, ¿cómo podemos frenar esta convulsión? Necesitamos tener el control de esta situación para poder dominar. ¿Por qué querían dominar? ¿Y cómo? Ellos llegan a la conclusión de que controlando la natalidad a nivel mundial iban a poder dominar. Y ustedes me deben preguntar, ¿por qué el control de la natalidad tiene que ver con dominar y tener dominio a nivel mundial? Esto es porque cuanto más somos, es más difícil dominarnos, más difícil manejarnos. Entonces, lo que se llega a la conclusión es que había que generar un control de natalidad. Pero claro, ellos lo que se plantean es, no podemos ir y decirle al mundo, dejen de tener hijos, o ir y esterilizar a las mujeres. Entonces empezaron a pensar de qué manera podían introducir esta ideología a nivel
mundial, pero especialmente en los países del tercer mundo. Estamos hablando de Latinoamérica, Asia, África y bueno, ya que estamos a nivel global. Entonces ellos descubren, se dan cuenta que en ciertas universidades norteamericanas se hablaba de una ideología que era practicada y era predicada, por así decirlo, por filósofos, por intelectuales de esa época, que era la famosa ideología de género. Entonces ellos, cuando descubren esta ideología, ellos deciden que la tenían que plantear, la tenían que insertar en el mundo. Entonces se junta Kissinger y se junta McNamara y crean un memorándum. En ese memorándum, básicamente, lo que decía era que en pos de los intereses de Estados Unidos de Norteamérica, de dominio mundial, era necesario un control de natalidad. Entonces, así es como se crea el memorándum y básicamente, también les voy a parafrasear un poco, lo que decía era que el crecimiento explosivo demográfico a nivel internacional generaba un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ahí se crea el informe y lo que se empieza a decir ya en las agencias de Estados Unidos era que, por favor, no hablemos de control de natalidad, porque es muy fuerte, no podés ir a decirle a las mujeres no tengan hijos, control de natalidad. Tenemos que utilizar palabras que sean más cálidas, que suenen mejor. Entonces empezaron a hablar de paternidad responsable, planeamiento familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nixon agarra, financia, invierte plata para financiar a estos grupos de intelectuales, a estos grupos de filósofos, y así es como de a poco se fue infiltrando y metiendo la ideología de género en cada ámbito de la vida, ¿sí? Esto estamos hablando de 1968, así que imagínense, esta es una ideología que viene año tras año, tras año, tras año, metiéndose en cada situación. Hay un ejemplo muy claro que lo dice Gabriel constantemente, que es que todos nosotros, la mayoría, no voy a generalizar, pero todos, por ejemplo, decimos violencia de género. ¿Por qué hablamos de violencia de género? ¿No tendría que ser violencia hacia la mujer? ¿No tendría que ser violencia familiar o violencia hacia el hombre? ¿Por qué hablamos de violencia de género? Entonces, yo creo que es muy importante que hoy en día recapacitemos y pensemos de todo lo que estamos viviendo. Y es muy importante que estén todos acá, porque hoy en día no hay ninguna ley aprobada de educación sexual integral con ideología de género. Pero estamos hablando que ya está llegando a Buenos Aires, está llegando a la Argentina, y ya hay casos de denuncias de padres que le han pintado la boca a los nenes, o casos de que le han pintado las uñas a los nenes. Entonces, son temas muy delicados, son temas muy graves y que no los podemos permitir. No los podemos permitir. Ahora lo voy a invitar a Gabriel para que hable mejor desde las neurociencias. Pero ustedes saben que un nene no tiene la capacidad para recibir este tipo de información. El target de la ideología de género lo que apunta no es a nosotros, porque nosotros ya hasta dónde nos pueden llegar a influenciar con estas ideas. Apuntan a los nenes, apuntan a la primaria, apuntan a la secundaria, porque esos son los cerebros en los que pueden trabajar. Y si uno le da este tipo de información a los nenes, el cerebro va a estar siendo, ¿cuál vendría a ser la palabra? Sí, tal cual, va a estar siendo lavado, exacto, y va a estar recibiendo información que no la puede recibir. Entonces, por eso es muy importante que hoy en día todos trabajemos. Y es importante estar acá porque la última barrera ante la barbarie de la ideología de género es el cristianismo, es la palabra de Dios y es la iglesia. Entonces somos nosotros los que tenemos que ponerle en freno a esta situación, como hicimos con el aborto, porque hay poderes muy grandes en el medio, hay mucha plata de por medio. Entonces
van a venir a querer instalar la ideología de género. Y es el pueblo de Dios, es el pueblo argentino el único que lo puede frenar. Así que, bueno, voy a invitar a Gabriel para que siga hablando un poco más. Bueno, muy bien, impresionante. Preparando, qué bueno que jóvenes así, ¿no? Sigan, estudien y sigan adelante. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir. Es una ideología, es un sistema cerrado de pensamiento que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Sí, en esta definición entonces tenemos varias cuestiones muy importantes. Ideología dice que las diferencias entre el hombre y la mujer, que es muy obvio que anatómicamente somos distintos, genéticamente somos distintos, hormonalmente, aún el cerebro del hombre y de la mujer no es igual. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas, pero hay características en la conformación del cerebro del varón que no es igual en el cerebro de la mujer y viceversa. De tal manera entonces que aún, ¿sí?, todo nuestro cuerpo es varón o mujer. Hoy lo que se sabe es que todas las células, sabemos, son XX o XY. Entonces, una célula del hígado es una célula hepática, un hepatocito, que tiene en su núcleo XY o XX. Quiere decir que hoy aún se están reconsiderando el tema de los trasplantes de órganos, porque algunos estudiosos dicen de que el rechazo también se puede dar en los órganos, porque si es de un hombre a una mujer puede haber menos aceptación. ¿Sí? Esto está en estudio. Pero lo importante entonces es saber que la biología, la creación de Dios, claramente dice que hay un varón y una mujer. La ideología de género dice no, de ninguna manera. Esto es un detalle, es un elemento cierto. La biología existe y no la vamos a discutir, dice la ideología de género, los estudiosos, los pensadores. Pero dice, esto no es suficiente, esto no es determinante, la biología no es determinante, sino que hay factores, aquí dice, que son unas construcciones culturales y convencionales. Entonces ellos dicen, las obvias diferencias anatómicas no corresponden a una naturaleza fija, es decir, la biología no es fija en esta cuestión de definir una mujer y un varón, sino que hay un elemento que es el elemento cultural. Es el elemento cultural, dicen ellos, que en definitiva hace que una persona asuma un rol. Miren ustedes qué distinto, toda terminología, ¿ok? Entonces, no es determinante la biología, aunque es cierto, pero que la cultura y el ambiente van a determinar o influenciar que un determinado ser elija ser varón o mujer. No es una cuestión fija, entonces, ser varón o mujer, sino es una cuestión aleatoria, es una construcción en donde la cultura tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Esto es lo que propone la ideología de género. Dice, construcciones meramente culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. ¿Ok? Entonces, vieron bien la terminología, ¿no? Una palabra muy común que le hemos escuchado tan frecuentemente en estos tiempos, la sociedad patriarcal. ¿Me escucharon? Sociedad patriarcal. Ellos están diciendo esto. Es la sociedad patriarcal la que ha impuesto la idea del sexo. Ha impuesto la idea de la sexualidad en el ser humano. Y esta sociedad, esta cultura patriarcal, es la que influye en que hoy entendamos que una mujer es una mujer y que un varón es un varón. ¿Sí? Esto es lo que dice entonces la ideología de género. Los ideólogos. Dicho sea de paso, aunque suene que no tienen sentido común, quiero decirles que hay estudiosos
gente muy preparada, ideólogos, los constructores de la ideología de género, los que sostienen y defienden la ideología de género, los intelectuales de esto saben mucho. No son algunas chicas pañuelitos verdes o algunas cuestiones, no. Hay gente que es el soporte intelectual de esto, que hay que saber mucho para rebatirla. Como bien decía el pastor, escuchó una conferencia, ¿no es cierto?, de una chica que hablaba de pedofilia y casi te convence. Porque tienen argumentos, sí, tienen argumentos, tienen una línea de argumentación muy poderosa. Por eso, otra vez más, y como nos decía Daniela, qué importante que hoy estemos tratando este tema, porque este es un tema donde vas a tener que dar muchos argumentos valiosos, y la charla de hoy deseamos que sea un disparador para que cada uno de ustedes profundice en este tema. ¿Sí? Tienen que profundizar. En este tiempo la iglesia tiene que ser experta en esto, porque por aquí pasa la nueva evangelización del mundo. La misión de la iglesia de Jesucristo en este tiempo es a través de estas cuestiones que debemos de dar argumento, la fe, a través de la palabra de Dios, pero también con la sapiencia y la sabiduría que corresponde. Entonces, en la ideología de género, idea de varón y mujer debe ser eliminada. Propone la destrucción de la familia biológica y que permitirá, aseguran sus defensores, la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes a los que han existido anteriormente. Las feministas de género insisten en la deconstrucción de la familia, no solo porque, según ellas, esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural. Sí, esto es bien, entonces, el concepto de la ideología de género. Dice, propone la destrucción de la familia. La diferencia varón-mujer debe ser destruida para que nazcan nuevos hombres y nuevas mujeres. Un nuevo concepto de lo que es ser persona, desde el punto de vista y definiendo desde la sexualidad. Dice, las feministas de género insisten en la desconstrucción de la familia. Esto es un término bien de la ideología de género, deconstrucción. Esto lo utiliza Gramsci, que es un filósofo marxista, que luego vamos a ver más sobre él. Pero la palabra desconstruir, destruir, aniquilar, terminar con los viejos conceptos de la familia es el objetivo primario de la ideología de género. Porque dicen que la familia, según ellas, esclaviza a la mujer, la condiciona socialmente. ¿Por qué? Porque lo que ellos sostienen es que en el momento que la mujer tiene hijos, comienza a ser esclava del varón. Y que el hecho que una mujer tenga hijos, a partir de ese momento pierde su libertad para siempre en manos del varón. Y que el varón utiliza el hecho de la maternidad como un elemento para subyugar y tener encerrada a la mujer en su dominio esclavo. Y para eso utiliza la familia, el matrimonio y los hijos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Hay que pensarlo, es interesante. Sabemos que la palabra de Dios dice lo contrario, ¿no? ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver, cuando usted quedó embarazada o cuando tuvo sus hijitos, ¿usted sintió que quedaba esclava? Para nada. Otra mamá, a ver, ¿vos pensás así, como dicen? ¿Nunca fuiste más feliz? A otra mamá por acá, a ver. ¿Qué sintió cuando nacieron sus hijitos? Lindísimo. ¿Y usted? Su esposo compañerísimo. ¿Y no sintió que su esposo le estaba haciendo una trampa para esclavizarla en la vida y fue una esclava de su marido y sus hijos porque todo lo que dice acá y todo? Nada que ver. Bueno, ellos dicen lo contrario, ¿no? Muy bien. Ellos dicen eso, dicen no, la mujer queda esclavizada, perdió su libertad, pierde la capacidad de vivir como quiera y hacer como quiera, disfrutar su sexualidad con quien quiera, de la manera que quiera.
Esto propone la ideología de género. Muy bien. Ni hablar del matrimonio, ¿no? Chao. Matrimonio, ni sugerirlo, ni cerca. No vaya a ser una terrible trampa. Muy bien. Ideología de género, entonces, ideología antifamilia. Objetivo, uno de los objetivos fundamentales entonces de la ideología de género es la familia. ¿Ok? La familia. Muy bien. Niega la diferencia natural entre un varón y una mujer. Deja entrever una sociedad sin diferencia de sexo y socava la base antropológica de la familia. Esta ideología induce proyectos educativos y orientaciones legislativas que alientan una identidad personal y una identidad afectiva cortadas radicalmente de la diversidad biológica que existe entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Entonces, ellos desean formar una sociedad sin diferencias sexuales, proyecta leyes, por eso es interesante, ¿por qué tanta insistencia en promulgar leyes que avalen esta ideología? Porque como bien decía Daniela, el fin de esta ideología es controlar a la humanidad, después vamos a ir viendo de qué manera, y al tener leyes, entonces cuando un papá o una mamá se opone a que eduquen a sus hijos con los manuales que hoy ya en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país ya están usando. No sé si alguno vio en los grupos de WhatsApp, ¿no? Son tremendos lo que se ve, son terribles las cosas. Es sexo explícito, les enseñan a los chicos métodos anticonceptivos. Hoy me contaba mi hijo Santiago de un video que le pasaron altamente sexual, ¿bien? En el colegio, ¿no? Santiago Pedro tiene 13 años y es hincha de River, igual que el papá. Bien, así que hoy estamos 50% contentos. Dentro de 15 días veremos. Muy bien, de paso. Muy bien, sin comentarios. El hermano, ¿quiere hacer algún comentario? No. ¿También? Bueno, bien. No le pregunto a Dani porque... perdón, no me voy a tomar esta disquisición. Recién comentábamos el partido y Daniela relataba un partido y yo otro. Y totalmente distinto, qué increíble, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, cerramos la parte futbolera. Listo, seguimos con la ideología de género. Bueno, ellos quieren leyes. Quieren leyes porque de esa manera el que no acepta la ley está fuera de la ley. Hoy en día, a mí me pasa, ¿no? En mi consultorio muchas veces me toca recibir pacientes con problemas en su orientación y conducta sexual, ¿sí? O con problemas de homosexualidad o pedofilia o problemas de distinto tipo, ¿no? Que para nosotros es un problema. La gente se viene a atender muchas veces por esto. Pero hoy en día yo no podría estar atendiendo o realizando una terapia para que un homosexual se cure. Bien, me pueden denunciar, ¿ok? Porque la ley diría que es discriminatorio. Entonces, es muy importante que nos salgan las leyes. Muchos decían en esto del aborto, bueno, pero Gabriel, el aborto estuvo siempre. Sí, claro, pero otra cosa es tener una ley. Dice, siempre hubo homosexuales. Sí, pero otra cosa es tener una ley. ¿Se entiende el concepto? Ellos juegan con esto para que luego cualquier cosa que uno diga o argumente en contra, dicen, pero la ley no se avala y ustedes tienen que aceptar la ley porque si no inmediatamente quedan fuera de la ley, ¿ok? Con las penalidades que esto puede llegar a significar. ¿Por qué no utiliza, acá lo veo bien, por ahí no se ve bien en la pantalla, pero dice, ¿por qué no utilizan los términos varón y mujer? Porque el gran enemigo es la diferencia bajo varón y mujer. Esta ideología afirma que no existen sexos, solo roles, orientaciones sexuales flexibles que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quieran. Sostiene que no existe una naturaleza humana que haga a unos seres humanos varones y a otros seres humanos mujeres. Los ideólogos de género dicen,
Cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de sus órganos genitales. Una vez hecha esta asignación, nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es, femenino o masculino. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son una expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo, ¿sí? Entonces, este concepto es muy importante, muy importante. Dice que ante todo el niño se asigna su sexo cuando descubre sus genitales. Y dice que una vez, claro, por ejemplo, ellos dicen, nace mi hijito varón, ¿no? Nació este hermoso bebito. Claro, vieron que tiene genitales masculinos, la cultura, la sociedad, los padres le asignaron el sexo masculino, dicen ellos, ¿ok? La cultura lo asignó varón. No es que nació varón, ¿se entiende? Sino que la cultura, los papis, lo asignan varón. Y por esa asignación, entonces el nene, ¿cómo se llama el nene? Samuel, cuando tenga más uso de razón, cuando le pregunten, ¿sos varón o mujer?, él va a decir que es varón. Pero no porque él siente que sea varón, sino porque sus papás y la cultura le impusieron que era varón. ¿Se va comprendiendo? Entonces, él va a ser influenciado por esta cultura patriarcal de dominio y va a hacer que él asuma un rol el cual va a estar, por así decir, modificado, influenciado por lo que los papis, la familia, la cultura le asigne. ¿Bien? Entonces, aunque muchos crean que el hombre y la mujer son una expresión natural en el plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo. Esta es la clave para entender la ideología de género. Aunque muchos crean que la mujer y el hombre son expresión del plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano, una construcción social. Bien, otra vez más, entonces se lo repito porque esta es la clave, esto es lo distinto, esto es lo que hace a el sustento de la ideología de género. Por eso, esta ideología no proviene de las ciencias naturales, sino proviene de las ciencias sociales. Desde las ciencias naturales, desde la medicina, esto no hay mucho para discutir, ¿no es cierto? No hay mucho para discutir. Pero esto, cuando cae en el campo de las ciencias sociales, la sociología, antropología, la psicología aún y la filosofía, ¿no? Entra mucho por aquí, entonces, este lugar, ¿ok? Entonces, el género proviene desde una construcción cultural del pensamiento y social. La ideología de género afirma que cada uno de nosotros podemos crear a nuestra voluntad mi propia identidad sexual. Yo puedo elegir ser hombre y mujer. Acá ustedes dirán hombre o mujer, ¿no? Tendría que decir. Pero la ideología de género dice que nosotros podemos hacer las dos cosas. En un momento determinado yo puedo sentirme varón. En otro momento determinado me puedo sentir mujer. En un momento determinado me puedo sentir los dos a la vez. Y en otro momento me puedo sentir un delfín. Y en otro momento me puedo sentir, no sé, lo que quiera sentir. ¿Bien? Entonces, no dice hombre o mujer, sino que dice y mujer. Me puedo sentir todo a la vez, nada a la vez. Sentirme hoy así, domingo a la tarde, mañana a la mañana sentirme diferente. Dentro de 15 días sentirme de otra manera. Sí, es algo variable, abierto, dinámico. No es absoluto, no hay un absoluto, sino que es una construcción permanente del pensamiento humano. Eso es lo que nosotros somos según la ideología de género. Acá dice, hay un diferente desarrollo de la sexualidad masculina y femenina. Las diferencias morfológicas y funcionales que existen entre hombre y mujer se inician en el establecimiento cromosómico durante la fertilización, seguido por la diferencia gonadal y finalmente la manifestación durante la pubertad del fenotipo masculino o femenino definitivo.
Este es un proceso complejo que resulta de la interacción entre el genoma y el ambiente, familia, cultura, sociedad. La combinación cromosómica del par sexual XX o XY dirige el desarrollo a ovarios o testículos respectivamente. ¿Sí? Esto es una definición de sexualidad. La definición de sexualidad desde el punto de vista de la medicina y de la biología. Entonces dice que hay una diferencia morfológica y funcional entre el hombre y la mujer que se inicia en el momento del establecimiento cromosómico. Ustedes saben que en el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento se produce la fusión de ambos gametos, los cuales traen, en el caso de las mujeres, cromosoma XX y en el caso del varón, cromosoma XY. En el momento de la fusión nuclear, la combinación genética, entonces se produce una nueva célula que se denomina cigoto. ¿Se acuerdan? Con todo esto ya del aborto seguramente son expertos con esto. Entonces, el espermatozoide de mi papá trae 23 cromosomas, el óvulo de mi mamá trae 23 cromosomas y en el momento de la fecundación, entonces se produce el cigoto que vuelve a tener 46 cromosomas como tienen todas las células del organismo. Solamente los gametos sexuales tienen 23 cromosomas, porque justamente se van a unir. Ahora, en el momento que se produce la concepción, nace esta nueva célula denominada cigoto, la cual es una nueva persona. Es una persona nueva, única, con identidad genética única y diferente al papá y la mamá. Y pónganle, en ese momento, o yo en un momento, hoy soy millones de células, pero en algún momento de la historia fui una célula, ese cigoto. Ese cigoto entonces tenía los genes, los cromosomas XY en mi caso. Esos cromosomas dieron o dan la información para que esa célula empiece a multiplicarse y a originarse células madre de varón. Cuando yo era una sola célula, no habían células hepáticas, cardíacas, renales, neuronas y demás. Había una sola célula con la información genética y esta célula comienza a multiplicarse y comienzan a desarrollarse las células madre que van a dar origen a todos los distintos órganos de mi cuerpo. Por eso todas tienen XY y en la mujer XX. Para hacer una aclaración, no existe el gen homosexual. Por lo tanto, nadie nace homosexual. No existe el gen travesti, transexual, no existe. Bien, vieron que hay mucha confusión con esto, ¿no? Mucha desinformación. Tampoco hay hormonas homosexuales. Hay hormonas masculinas o femeninas. Hay aparatos genitales femeninos y masculinos. Es decir, no hay un tercer sexo. Hay dos sexos claramente y biológicamente determinados, genéticamente, y después luego, a partir de esa genética, la evolución de dos sexos definidos. Esto, lo que les acabo de contar, es el sexo biológico, la sexualidad biológica, que se contrapone, entonces, con lo que la ideología de género dice de lo que es la sexualidad del sexo humano. Sexo biológico, entonces, XX, XY. A ver cómo vamos con el tiempo. Tenemos un tiempo todavía. ¿Cuáles son los objetivos de la ideología de género? Proponen la búsqueda de la liberación total del hombre en todos los órdenes, tras la desconstrucción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura, etcétera. Cuando el ser humano se libere de todo esto, o eso, dicen, será libre. Entonces, la ideología de género dice, todo esto es para que el ser humano sea libre, libre de todo condicionamiento cultural, social. Cuando el hombre sea totalmente libre para vivir, o la mujer, para vivir como así quiera, en ese momento va a ser feliz. Cuando alcance esta libertad, la libertad de la toma de decisiones fuera de todo condicionamiento de estos dogmas
o de estas ideas o de estas instituciones, la cual han esclavizado al ser humano y lo han oprimido durante años. En el momento que sea libre de todo esto, ese ser humano va a ser libre porque va a hacer lo que quiera y vivir como quiera. Según la ideología de género, dice que en ese momento entonces la persona será plena de toda la vida, ¿sí? No habrá más problema, no habrá culpa, no hay nada, porque es libre de vivir como así lo desee. ¿Cuántos géneros hay para la ideología de género? Afirman que hay diversas formas de sexualidad: heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, bisexual e indiferenciado, que son equivalentes a la heterosexualidad. Hablan de 5 géneros o 5 sexos. Otros no hablan de ninguno, ya que se trata de llegar a una situación sin sexos fijos, donde cada uno pueda elegir a su gusto, por el tiempo que quiera, el rol que más le guste. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos sexos hay para la ideología de género? Muchos, múltiples. Bien, ahí está la heterosexualidad, la homosexualidad o la combinación de estas, ambas a la vez. No hay límite para lo que es el sexo, la sexualidad humana. Fíjense que es mucho más movible, ¿no? Más variante, más variable. Dicen que cualquier tipo de unión y cualquier actividad sexual es justificable porque abren un panorama imaginativo. Explican que la sexualidad, no sé si hay alguna palabra ahí, sea solo una manera más de práctica sexual tan válida como cualquier otra. Cada persona puede elegir libremente el género al que le gusta pertenecer según los momentos y etapas de la vida. Ahora tengo el rol hetero, ahora tengo el rol bisexual, ahora el homosexual, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de unión y panorama o sexo es justificable, imaginación, y que la heterosexualidad solamente es una manera más de practicar la sexualidad, pero que no es absoluta o la única. Bien, vamos a ver esto y después vamos a ir al break. Esto es muy interesante. Ahí en el título dice origen de la ideología de género. El género tiene su origen en el campo de las ciencias humanas de inspiración freudiana. Fue un término acuñado en 1955 en Estados Unidos. John Money, psiquiatra de Harvard, enfrentándose a casos de hermafrodismo, introdujo el concepto de función de género. Género son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado de hombre o de mujer, ¿sí? Esta es la definición entonces de género del creador de la palabra y del creador del concepto, que es el doctor Money, psiquiatra de Harvard. Bien, entonces son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado de hombre o de mujer. Bruce Brenda. ¿Qué hizo Money? Porque él teoriza sobre esto, ¿okay? Hace una teoría, pero necesitaba, para que sea una cuestión científicamente comprobable, que haya un experimento, el método científico. Ustedes saben que el método científico propone una hipótesis, luego la experimentación, y que la experiencia certifique a la hipótesis, y entonces se determina que ese concepto es una ley natural, una ley física. Entonces Money dice, bueno, no, el rol, el género, lo que venimos diciendo es lo que la sociedad y todo lo demás impone en la persona, y lo biológico no es determinante. Entonces llegan a su consultorio un caso de 2 gemelos, ¿sí? 2 gemelos varones, pero que cuando a uno de los gemelos le sometieron a una cirugía para curar una fimosis en el pene, le quemaron el pene a ese bebito. Y entonces los papis fueron a este hombre, Money, y Money les propone avanzar con un experimento, ¿sí?
Dice, no, porque su hijo tiene el pene quemado y entonces le propone crearle una vagina y que le cambian el nombre de Bruce a Brenda. ¿Ok? Esto es real, ¿eh? Después lo pueden buscar, esto es real. Bruce Brenda. El 3 de julio de 1967, Bruce fue castrado de este modo. Fue castrado, coma, tendría que decir acá, o de este modo, está mal escrito. El 3 de julio Bruce fue castrado, este modo, Bruce se convirtió en Brenda. Brenda ignoraba las muñecas, construía fuertes en lugar de peinarse delante del espejo. En el baño hacía pipí de pie. Los primeros años de colegio empeoraron muchísimo, la situación empezó a ser violenta. Entonces Bruce fue castrado y lo convirtieron en Brenda. Brenda la pusieron a vivir como una niña, a jugar con muñecas, a vestirla de nena, ¿bien? Pero aunque la niñita Brenda la ponían como mujercita, había conductas que Brenda ignoraba. Le daban una muñeca, le daban un soldadito y agarraba el soldado y la espada. En vez de estar como una nena sentadita en el recreo, Brenda estaba agarrándose a las trompadas con los compañeros. ¿Bien? Así que ya de principio en el colegio comenzó a tener un montón de problemas Brenda. Dice, che, ¿a esta nena qué le pasa? Parece un varón. O sea, ¿no? Entonces, claro, comienza a pasar esto. Mientras tanto, en 1972, Money publicó su libro Man and Woman, Boy and Girl, Hombre y Mujer, Niño y Niña, en el que puso al mundo al corriente del extraordinario caso de los dos gemelos. Describía el experimento como un rotundo éxito. Era la prueba concluyente de que no se nace varones o hembras, sino que uno se convierte en varón o hembra. ¿Sí? Estaba en pleno desarrollo el experimento, pero él ya publicó un libro, contó al mundo esto, que esto estaba pasando y que era un éxito, que Brenda estaba adaptada, que esto acá, y que entonces su teoría que en realidad actuamos roles sexuales de acuerdo a lo que nos dice que somos. Entonces él mostraba lo de Brenda como un éxito, ¿sí? Porque los papás trataban a Bruce como Brenda, borraron a Bruce del mapa. ¿Ok? El hermano gemelo, que siguió siendo varón, creía que tenía una hermana, sí, era Brenda. Nadie sabía el secreto. Llegó tanto la situación que a los 18 años los padres le cuentan a Brenda que no era mujer, sino que era varón. Por todos los problemas que tenía. Le cuentan los papis al final. Y Brenda, en vez de querer seguir siendo Brenda, quiso llamarse David. Porque, dijo, David venció a Goliat. Entonces, miren ustedes cómo la experiencia en realidad demuele lo que Money estaba diciendo. Ya no pudo más y Brenda eligió ser varón, pero se terminó suicidando en el 2004 porque nunca pudo superar el daño psicológico que le habían producido. Nunca. Miren la carita acá de este varón, de este jovencito. Miren la cara, los ojos, de tristeza, demolido. Miren. El daño que le hicieron por querer manipular y no dejarlo ser lo que genéticamente siempre fue. Bueno, esto es lo que quieren hacer con nuestros hijos, ¿no? Ellos quieren lavarles el cerebro, como bien dijo el hermano, y decirles que no son ni varón ni mujer y todo lo que dijimos, y que vivan su sexualidad como quieran y no sé qué, que sean lo que no sé qué, y quieren crear una generación de este tipo, confundida, dolida, sin identidad clara. Este es el peligro, hermanos, al cual estamos siendo llevados.
pero no en Canadá o en Islandia, no acá. Ustedes saben que Canadá es el país que tiene las leyes de identidad de género o de ideología de género más radicales, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, el padre que no quiere asignarle un hijo, el sexo a su hijo, cuando va al registro civil lo deja en blanco hasta que el hijo determine si quiere ser varón o mujer. Eso pasa en Canadá. Y si vos no permitís que el Estado le enseñe sexualidad, como dicen los manuales, te pueden quitar hasta la patria potestad. Y dice, no, pero eso es en Canadá, doctor, eso no va a llegar nunca acá. La semana pasada en Mendoza, ¿cuántos leyeron la noticia? ¿Sí? En Mendoza, acá, Argentina, a 1000 kilómetros, 2 padres hicieron lo mismo. Tuvieron su hijo y dejaron en blanco su sexo, ¿no? Así que no es que da tan lejos, que esto es ciencia ficción y que esto es los extraterrestres y en Japón. No, Mendoza, acá. Esto, hermanos, es el peligro en el cual nuestras familias, nuestros hijos están inmersos, y esta es la batalla que como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, como hijos del Altísimo, en el cual debemos de predicar y anunciar las verdades del reino de los cielos de una manera categórica. Tenemos que llevar la palabra del Evangelio como nunca antes en la historia, tal vez en nuestra historia, ¿no? Ya los tiempos no están como para ver si lo hacemos o no lo hacemos, si vamos o no vamos, si vamos a las marchas o no vamos a las marchas, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si pañuelito celeste. No, ya no tenemos tiempo. La situación no da para estar en detalles. La situación es grave. Es gravísima porque ustedes vieron al otro día del 8 de agosto, que gracias a Dios no salió la ley de aborto, a la mañana en Olivos, todavía estábamos durmiendo lo que habíamos estado en la plaza. ¿Se acuerdan esa noche del 8 de agosto, gracias a Dios? Que llovió, ¿no? Llovió cántaros. ¿Cuántos estuvieron el 8 de agosto en Congreso? Llovía cántaros, sí, hermano, muy bien. Y ahí éramos miles y miles. ¿Vieron las imágenes, no? De un lado la plaza celeste y del otro lado la plaza verde. Y llovía cántaros y bueno, ahí estábamos orando y miles de cristianos orando y demás. Y bueno, nos fuimos a dormir felices, contentos. Se tiraron fuegos artificiales, ¿te acuerdas? Bueno, ya está, ya ganamos, vamos a descansar. Se terminó este año tan movido, volvamos a trabajar. Yo dije, bueno, ya está, no tengo que seguir yendo a las movilizaciones, a la Quinta de Olivos, no tenemos que ir al Congreso, ya está, por fin vamos a descansar, vencimos. Así nos fuimos a dormir. Gracias, Señor, vencimos, vamos a descansarnos un par de años largos. Cuando me despierto el mediodía del día siguiente, noticia: Gabinete Nacional reunido de urgencia en Olivos. Quinta de Olivos, reunión de urgencia del Gabinete Nacional. ¿Se acuerdan la noticia? ¿Pasó hace cuántos meses? 3, nada. Somos parte de la historia, ¿no? ¿Y qué dijeron? No, salió Marcos Peña a decir que iban a empujar la legalización del aborto a través de la modificación del Código Penal. Están enterados. Los días siguientes, que quedaban 2 semanas, creo. Y que en 2 semanas impulsaban la modificación del Código Penal en donde iban a despenalizar el aborto. Yo hice así, 9 de agosto, 9 de agosto, mediodía. ¿Qué? Yo pensaba tomarme unas vacaciones hermosas, planchar por lo menos un par de años, ¿no, Guille? Ya está, trabajamos un montón. A la mañana siguiente, antes del mediodía. Entonces nosotros con Dani y toda la ONG nuestra, Amor en Acción, y cantidad de cristianos, íbamos los viernes a la Quinta de Olivos, más de 10.000 personas, 5.000 personas dando la vuelta a la Quinta, orando. Lo llamábamos la vuelta de Jericó. Íbamos cantando, orando, hermana, ¿no? ¿Usted estuvo? ¿Participó?
¿Le contaron? Fue tremendo. La primer día, ¿te acordás, Dani? Nos sorprendimos porque nosotros nos dimos cuenta que el tema estaba en Macri, que el presidente Macri era el que avalaba todo esto. Entonces, cuando nos reunimos con los líderes de los Pro Vida, le dijimos, miren, nosotros vamos a proponemos cambiar la estrategia. No hay que marchar más al Congreso, tenemos que marchar a la Quinta de Olivos, porque es el presidente el que está impulsando esto. Y en el Congreso nos están distrayendo entre tantos senadores y diputados. Y bueno, ese día, ya nosotros cuando ganamos la ley, no salió la ley del aborto, no marchamos más a Olivos. Yo que soy médico, ¿qué tengo que ir a Olivos a marchar, a hacer discursos? Y ahí alguno que quiera googlear ahí en YouTube me va a ver en una pose ahí arriba, una tarima bien de barricada, parecía la Revolución Francesa. Lleno de cristianos, de familia, de gente, toda la Revolución Francesa ahí en la puerta de la Quinta de Olivos. Dijimos, nunca más, vamos a ama de casa, médicos, ingenieros, pastores. ¿Qué hacemos? Bueno, ya está. Y tuvimos que marchar al viernes siguiente. Porque salía la despenalización del aborto por la modificación del Código Penal. A los 10 días estábamos marchando de nuevo, ¿no? Y la ley del ESI. Y la ley de ESI, encima salieron con la ley de ESI más ideología, sí, nos dieron no solamente que iban a despenalizar a través del Código Penal, sino que empujaban la ley ESI con ideología. Es decir, tomen doble, chicos, como diciendo, olvídense del descanso. No hay descanso. Y después a los 15 días, ¿cuánto fue? 20 días tuvimos que marchar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, porque ¿se acuerdan o saben que diputados de Provincia de Buenos Aires dio sanción a la ley ESI más ideología de género? ¿Saben esto? ¿Cuántos saben? Levanten su mano, por favor. Levanta alto, hija, ¿sabes? ¿Quién más? ¿Saben que Provincia de Buenos Aires, diputados de Provincia de Buenos Aires, tienen media sanción de ESI más ideología de género, que si ustedes ven la ley es un horror, donde nos sacan el control de los padres sobre los hijos? Media sanción en diputados. Y estaban estos días, ¿cuándo fue? Chela, tanto tiempo. ¿Cuándo fue la marcha a la Casa de la Provincia? Primera semana de septiembre, el Senado bonaerense de este año, Senado bonaerense 2018, septiembre del 2018, estaba ya preparada la reunión para darle la sanción en senadores. ¿Sabían esto? Ya tenían media sanción en diputados y en septiembre, primera semana, estaba ya a tratar urgente en senadores de provincia. ESI más ideología de género. Que cuando ustedes lean la ley no lo pueden creer. No lo pueden creer. Es increíble. Donde los padres afuera y que las iglesias afuera nos llaman oscurantistas. Y que aún las iglesias confesionales, los colegios confesionales no se podían oponer a la ley ESI más ideología de género. Así que acá el equipo de la ONG se preparó y salimos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a hacerle una manifestación a Vidal. Otra vez más, de guerrillero subversivo. ¿Qué hago yo en Callao? En vez de estar en mi consultorio atendiendo, irme a comer un asado con mi familia, con un montón de gente valiente, hermosa, comprometida, ahí haciendo un piquete en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, detuvieron la media sanción en senadores. Hermanos, la presión, si esto hemos podido detenerlo es porque la iglesia se movilizó, porque ustedes se han movilizado, porque ustedes han salido, porque ustedes han marchado, porque ustedes han orado, porque han clamado, porque se han organizado. Porque miren, ustedes saben igual que yo, porque somos gente común, de casa, de trabajadores, saben que a la gente no le importa esto, ¿no? A la gente, pregúntenle, vamos a salir acá a la esquina. ¿Qué está hablando la gente ahora? Del partido. ¿Qué tiempo? Aparte, si le preguntás a alguno,
Escúchame, pero ¿qué te parece? No, bueno, pero que disfrute el sexo como quiera, vos siempre religioso, siempre... Déjalo, que hagan lo que quieran, está todo bien, ¿o no? ¿Quién se va a poner a marchar para que la ESI con el aborto? ¿Qué decían? Deja, que salga así, siempre... Vale. ¿O no? Solamente la Iglesia de Jesucristo fue y es la que da esta batalla y la que tiene conciencia por el llamado y el compromiso que tenemos con el Evangelio de nuestro Señor para detener la iniquidad y la maldad de Satanás imponiendo su dominio aquí en la tierra. El Señor Jesucristo es la roca eterna en la cual dice que el Hades no prevalecerá, porque tenemos fundamentos de la roca fuerte que es Cristo. Esa es la iglesia. Aunque quieran destruirnos o que quieran callarnos, aunque quieran dividirnos, la roca eterna va a prevalecer frente a todos los intentos de maldad para robarnos a nuestros hijos y destruir nuestro país. Es la iglesia, es nuestro tiempo. Antes de ir al break, les confieso algo y les comparto algo personal. Yo le doy gracias a Dios por hacerme vivir en este tiempo. Cuando éramos jovencitos, aunque Chela sigue siendo jovencita y Guille también, íbamos a Calle Brasil. ¿No, Guille? Guille es mi amigo del alma. En el año 85, yo volví a los pies de Cristo en Calle Brasil. ¿Cuántos conocen la iglesia de Calle Brasil? Ahí me bautizó el hermano Pecondón. ¿Cómo se llamaba? Carlos Pecondón. Unos ancianos hermosos, Luis Ventura, Ángel García, Felipe Espósito, no sé si escucharon hablar de ellos, ¿sí? Ellos me formaron con la Biblia, ellos me daban Biblia, no daban escuela dominical y Biblia, ahí, no sé, ¿se acuerdan? No habían manuales, Dani? Biblia y Biblia, ¿te acuerdas, Guille? Y bueno, con Guille acá, él ha sido el que me empujó a ir a predicar a Plaza Constitución. Ahí empecé yo predicando en Plaza Constitución con Chela, íbamos los sábados y los domingos, predicamos a capela, con lluvia, con frío, ahí empezamos predicando el Evangelio, ¿sí? Con estos maestros en Calle Brasil. Pero nos pasaban la película Como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Guille? ¿Cuánto la vieron esta? ¿No nos la pasaban o no nos la pasaban? No sé si ahora la siguen pasando. Poquito, ¿no? Y entonces yo me acuerdo con Guille, con Chela, ahí íbamos los sábados, pizza, todos ahí sentaditos, nos pasaban Como ladrón en la noche. Esto es ciencia ficción. Estos son para, no sé, ni mis bisnietos van a vivir esto. Ni vivir nada. Esto, el anticristo, el gobierno mundial, la bestia. Primero, hay que ver si es cierto, porque esto puede ser alegórico y qué sé yo, y no sé qué. Segundo, pónganle que sea cierto, pero ni cerca, ni mis 3 generaciones hasta que venga Cristo. ¿Quién, hermanos? ¿Cuántos tienen más de 20, 30 años de cristianos? A ver. Hermanos cristianos de larga data, para no decir otro término. ¿Pensábamos que íbamos a estar viviendo esto? ¿Pensábamos que íbamos a estar viviendo tiempos de tipo apocalípticos? Yo no, ¿vos, Guille? Para nada. En realidad pensamos que íbamos a hacer la plancha evangélica hasta que el Cristo nos llame, ¿no? No, que lo predicamos con mucha convicción. Pero hoy estamos viendo tal cual, ¿no? Todo lo que está pasando es lo que estaba anunciado y lo que predicamos. Hoy es una realidad. Claro. No sé si ustedes lo ven igual. Así que estamos en un tiempo hermoso, un tiempo de gran desafío, un tiempo donde ser cristiano realmente va a significar ser perseguido, ¿no? De hecho, ya somos perseguidos ideológicamente y cada vez más. Y esto va en aumento. Y entonces eso que yo tengo que es la imagen de la chica que corría por el campo. Tengo la imagen de la piba que hablaba por teléfono, ¿no?
la persecución. Hollywood, estos hermanos de Hollywood están soñando. Ya. ¿Ok? La persecución ya la vivimos hoy. Entonces, creo que la iglesia, cada uno de nosotros, tenemos una hermosa oportunidad de llevar adelante el ministerio de anunciar el Evangelio del Reino, ¿no? Es un lindo momento de la historia para vivir y para ser cristiano. Pero bueno, el feminismo es la igualdad, es un movimiento social que busca la igualdad entre el varón y la mujer. ¿Qué postura sostienen los ideólogos de género ante el feminismo? Mantienen una postura opuesta a la lucha feminista de igualdad. El objetivo de los ideólogos de género no es mejorar la situación de la mujer, sino destruir la identificación de los intereses de la mujer con los de su familia. Muchas mujeres apoyan los postulados de la ideología de género porque piensan que son avances de carácter feminista, y no es así. El feminismo defiende la igualdad entre la mujer y el hombre. La ideología de género va más allá. Se trata de borrar esa distinción, ¿sí? Entonces, ideología de género no es lo mismo que feminismo. Feminismo lucha por la igualdad de la mujer y el varón. La ideología de género directamente quiere destruir al varón y la mujer como tal, ¿ok? Esa es la diferencia. Desarrollo filosófico e ideológico de la ideología de género. Miren, como les decía hace unos momentos, no crean que esta ideología es simplemente la idea de algunos ahí trasnochados. Hay mucha base filosófica, corrientes psicológicas e ideológicas, las cuales confluyen para llegar a armar esta ideología, ¿ok? Entonces, dentro de estas corrientes filosóficas podemos mencionar el materialismo y existencialismo ateo, Simone de Beauvoir, existencialista atea, no naces mujer, te haces mujer, la antropología individualista del neoliberalismo radical, los postulados de los representantes de la revolución sexual, Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, y del marxismo. Por una parte, esta ideología es una interpretación neomarxista de la historia, ¿sí? Entonces, vienen ustedes la combinación de cuestiones ideológicas y filosóficas que van a ser tomadas por los intelectuales, los pensadores de esta ideología, para construirla. La ideología de género hacia la dictadura del relativismo. Sartre, famoso filósofo francés del siglo XX, es el padre del existencialismo. Sartre dice: el ser humano es el único que no solo es tal como se concibe, sino tal como él se quiere. ¿Y cómo se concibe después de la existencia? ¿Cómo se quiere después de este impulso hacia la existencia? El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. El hombre es el ser por el cual la nada llega al mundo. Su pensamiento se configura en el reino de la conciencia soberana, de la libertad irrenunciable, del sujeto que se sabe creador del sentido o del sinsentido de la existencia, ¿sí? Obviamente ateo. Él llega a decir una frase que en realidad no es importante, que si existe o Dios o no, porque es solamente una mera cuestión, porque aún así el hombre es el constructor de su propia identidad, de su propia vida, y que es libre de su existencia. Recién el hermano me comentaba que le vino una palabra de Dios de Génesis 3, ¿no? Cuando el diablo seduce a Eva, la seduce con esto. ¿Bien? Dice: no, yo soy el constructor de mi vida, del ser, soy yo mismo. El hombre sacando a Dios de la ecuación. Simone de Beauvoir, escritora, profesora, filósofa feminista, otra importante filósofa de la ideología de género, amiga de Sartre. Ella defendía la pedofilia, ¿sí? Quería que se instaure la pedofilia y que los niños y niñas de 11 años ya pudiesen empezar a tener relaciones sexuales.
Sartre era homosexual y murió de SIDA. Fue uno de los primeros que murió de SIDA allí en París. Ella dijo, en sí la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación, ¿sí? Cualquier objeto sexual, libertad sexual para todo. Es decir, aún ella decía que la homosexualidad es una suerte de heterosexualidad, porque el homosexual elige siempre al mismo objeto sexual, que es a alguien de su mismo sexo. Beauvoir dice, no, la verdad que la homosexualidad es algo como la heterosexualidad. Es igual, siempre es el mismo eligiendo a alguien de su mismo sexo. Ella dice, no, vivan la sexualidad como quieran, con quien quieran, la manera que quieran, de distintas maneras. Salgan de lo fijo de la sexualidad y vívanla en una variable infinita, casi infinita. Herbert Marcuse. Berlín, 1989, Stamberg, 1979, filósofo y sociólogo alemán. El pensamiento de Marcuse, fundamentado en elementos procedentes del marxismo y el freudismo, constituye una crítica de la sociedad industrial, cuyo carácter represivo y alienante acaba por incorporar a la clase obrera, conformándola y convirtiéndola a su vez en explotadora indirecta de las clases marginadas de los países pobres. Su obra influyó en la formación de la llamada nueva izquierda estadounidense. ¿Sí? Herbert Marcuse es uno de los filósofos en donde se apoya la ideología de género. Combina el marxismo y la teoría psicoanalítica. Después estudien y profundicen, pero es uno de los ideólogos de la ideología de género. Bueno, esto de los cursos de neurociencias. Marx. Sorprendente, ¿no? Que Marx esté en una charla de ideología de género. La ideología de género es sorprendente. Bien. ¿Qué decía Marx? Teoría comunista, el comunismo. ¿Qué dice? Que la clase dominante rica oprime a la clase dominante pobre. La lucha de clases, y que cuando se termine con la diferencia de clases, entonces el mundo va a ser un mundo justo, un mundo donde hay equidad, y que el hombre entonces va a vivir en un paraíso terrenal. ¿Sí? Esto ustedes lo saben, es lo que dice el comunismo. Pero Friedrich Engels, que es un discípulo directo de Marx, dice lo siguiente: sentó las bases de la unión entre el marxismo y el feminismo. En el libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado, escrito en 1884, señalaba: el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra con la del sexo femenino por el masculino. Entonces, ¿qué dice Engels? Va más allá. Engels dice, no, miren, en realidad la injusticia y la iniquidad en el mundo tiene que ver no con la opresión del rico con el pobre, sino con la opresión del varón sobre la mujer. Engels dice esto, es decir, la injusticia que ha asignado a la humanidad tiene que ver con este dominio de clases entre la mujer y el hombre, y que, miren, aquí viene lo del matrimonio, ¿no? Unidos en matrimonio monógamo, y que el matrimonio, en este caso la familia, sería la institución opresora de clase. Acá está la cuestión de la ideología de género. ¿Ven cómo surgen los conceptos ideológicos, los fundamentos ideológicos? Tienen que ver con estas construcciones que provienen del existencialismo, del marxismo, de Marcuse, ¿sí? de Beauvoir, del existencialismo, del materialismo. Fíjense cómo ya el marxismo, cómo ellos toman del marxismo esta idea, que dicen que en realidad el matrimonio y por lo tanto la familia sirve para esclavizar a la mujer y mantener el dominio del varón sobre la mujer, lo cual es el origen
de todos los males sociales que ha experimentado la sociedad en su conjunto. Para la ideología de género, los marxistas fracasaron por concentrarse en soluciones económicas sin atacar directamente a la familia, que es, para la ideología de género, la verdadera causa de las clases. En este sentido, Shulamit Firestone afirma la necesidad de destruir no solo la diferencia de clases, sino destruir la diferencia de sexos. Acá está. Este es el objetivo, entonces. ¿Ok? Los ideólogos vienen por ese lado. La ideología de género mezcla elementos del comunismo con otros del nacionalismo. Esto es Lenin, Vladimir Lenin. ¿Se acuerdan? El que llevó adelante, ¿qué revolución? Rusa, muy bien. La revolución bolchevique, 1917. Estaba el zar Nicolás II, ¿se acuerdan? Zar Nicolás II, viene la revolución bolchevique, se instaura la dictadura de ¿qué? Del proletariado, muy bien. La dictadura del famoso, ¿no? Dictadura del proletariado marxista, la cual el Estado es Dios y está por encima de la familia y demás, y instituye el gobierno, ¿sí? De todo. La dictadura del proletariado. Lenin, 1923, el Estado ruso es el primero que legaliza el aborto. Muy bien. El otro día, hace unas 2 semanas, estuve en la Iglesia Ortodoxa Serbia dando una charla. Y estaban ahí los serbios, los rusos, la Iglesia Ortodoxa rusa. Y yo los felicitaba, ¿no? a estos hermanos, porque esta gente, los ortodoxos rusos, esto que nosotros les contamos como cuentito de historia, lo contamos, ellos tienen miles de mártires, ¿no? Iban los comunistas y le mataban, sacaban a los sacerdotes, ¿no es cierto, hermano? En los documentales lo vieron. Iban a las iglesias ortodoxas en Rusia y sacaban a los, ¿vieron que usan barba? Los agarraban de la barba y los fusilaban ahí mismo. Y convertían las iglesias en establos. Mao Zedong, 1949, cuando gana la revolución maoísta en la China. Los cristianos pagan un alto precio. Lo primero que hacen los comunistas es ir sobre las iglesias cristianas y demolerlas. Y el Estado gobernando sobre la familia. Había un grupo que se llamaban los Pioneros Rojos en la Rusia comunista. Y entonces terminaban las clases y venía el comisario y te decía: vamos, los chicos, ¿vos qué edad tenés, hijo? 19. ¿Te hubiese gustado ir a un campamento comunista en la Rusia comunista? No creo. Un pañuelito rojo, a cosechar el campo, a que doctrina. Yo soy el papá. No, mi hijo no va al campamento. ¿No? No. Mi hijo no va al campamento, se va de vacaciones conmigo. ¿Qué creen que hacían los comisarios rojos? Le decían: está bien, señor, que vaya de vacaciones, o lo mandaban al Gulag, al campo de concentración en Siberia. ¿Qué creen? Al campo de concentración en Siberia. Es decir, con la dictadura comunista mucho no había que hacer, ¿no? Y vos estás pensando: Gabriel, no seas exagerado. Pero eso fue en Rusia comunista, en China comunista. Estamos en Argentina. Pero dale. No sé. Cuando luchamos contra el aborto hubo una dictadura mediática. ¿O no? No nos mandaban un reportero, una cámara, éramos 10.000, 20.000, 30.000 en las calles y no había un solo reportero. Nosotros llamábamos a los canales y decían: no, ¿están a favor o en contra de la ideología? En contra. No, entonces no les cubrimos la marcha. Una vez con unos hermanos de Quilmes, estaban organizando en el municipio de Quilmes, y el pastor me dice: no, nos van a dar el salón del municipio y vamos a tener el apoyo del municipio porque es mi amigo el del municipio. Y el amigo le dijo: ¿están a favor o en contra de la ideología? En contra. No te puedo dar ni el lugar,
ni te puedo dar apoyo. Si estuviesen a favor de ideología, tenés todo mi apoyo. Pero como están en contra, el municipio no te puede ni recibir. Ojo. ¿Y la democracia? ¿Y la libre expresión? ¿No? Llamativo. Muy llamativo. Entonces, Gabriel, sos un exagerado. Y no sé, ahora con esto de la lucha del aborto vimos mucha dictadura, ¿eh? Bien. En Alemania está se aprobó la ESI junto, no sé si es con ideología de género o cómo es, pero los padres que se oponen hoy en Alemania a las clases de educación sexual en los colegios son sancionados. No sé si con cárcel o con qué. Hay padres encarcelados, sí, en Canadá también, ¿sí? Bueno, ni hablar si salía la ley del aborto los médicos cristianos, ¿no? Porque ni siquiera nos iba a salvar la objeción de conciencia, porque dentro de la ley estaba que no teníamos derecho ni a la objeción de conciencia. Así que, no sé, si estamos muy lejos de una suerte de dictadura de este tipo. Rodríguez Lastra, ¿no? El médico. No me acuerdo de qué provincia es. Rodríguez Lastra es un médico que está enjuiciado por no hacer el aborto. O sea, era en teoría Mendoza. Bueno, es justamente lo que dice él, que estaba contemplado en el proyecto de ley de aborto, era criminalizar a los médicos que se opusieran a hacer abortos. Y a pesar de no estar la ley, está enjuiciado. Fue, digamos, imputado y llevado a juicio. Bueno, vamos a seguir. Si está Leinadi acá, yo estoy adentro, pero no importa. Gramsci, interesante. Después googleenlo a Gramsci y léanlo, porque ahora estudiando a Gramsci van a entender todo lo que hoy está pasando en Argentina y en Latinoamérica. Esto no es solamente Argentina, sino toda Latinoamérica está siendo o queriendo ser invadida por esta ideología, ¿no? Nuestros hermanos peruanos la detuvieron hace 2 años, salieron 1,5 millones de peruanos a la calle y tuvo que renunciar el ministro de Educación porque querían poner ESI más ideología de género en Lima. Guatemala detuvieron la ley del aborto, Costa Rica también. Miles y miles de personas en Santiago de Chile y en todo Chile han salido, en Paraguay. Todas las organizaciones pro vida, gracias a Dios, a nivel continental estamos muy unidas, estamos muy en contacto. Acá Daniela la miro porque es nuestra jefa de redes sociales y trabaja ella con todos los grupos pro vida del mundo. Y son millones y millones, y en Latinoamérica trabajamos muy unidos, ¿sí? Compartiendo información y demás. México, los hermanos en México están dando una batalla terrible, y así en distintas partes de América Latina. Brasil también. Gramsci, ¿qué dice Gramsci? Es comunista, es marxista. Gramsci dice: entendió que para llevar a buen puerto la revolución era necesario conquistar la conciencia individual, y para ello era imprescindible demoler la religión, la filosofía realista, el sentido común, la familia. Entonces, miren, Gramsci dice que para que triunfe la revolución comunista, porque la comunista se debe de conquistar la conciencia individual, y para ello era imprescindible demoler ¿qué? ¿La qué? ¿Y quién es la religión? Nosotros. Para ellos nosotros somos la religión, ¿no? La iglesia. La filosofía realista, el sentido común. Es increíble, el sentido común a full, porque uno charla y todo lo que hemos visto no tiene sentido común. ¿O tiene sentido común? Cada cosa hemos visto en televisión. Dice, pero esto, ¿me están hablando en serio? Sí. La familia. Bien. A ver, acá. Ahí está. Hegemonía de pensamiento, en el pensamiento. Pero esto no debía, dice Gramsci, pero esto no debía
ser mediante la fuerza bruta o la imposición militar, sino propugnando la dirección antes que el dominio, hasta lograr una hegemonía en el pensamiento. Propuso elaborar una pedagogía de masas con la finalidad de establecer una reforma intelectual y moral, tanto de los intelectuales como del pueblo. Los instrumentos para ello serían la escuela de monopolio estatal, el periodismo, los medios masivos de comunicación. Entonces Gramsci, ¿qué dice? Es un crítico de Lenin y de Trotsky, que era otro revolucionario marxista ruso. Habían miles de muertos en Rusia, había guerra y el Estado comunista llevaba la represión. Pero Gramsci dice, no es necesario la guerra. Tenemos que tomar la mente de la gente. Y para que la revolución triunfe, debemos de conquistar la conciencia de las gentes y lograr establecer la hegemonía del pensamiento. Este es un término bien de la ideología de género. Hegemonía significa único, pensamiento único, es un término griego. Y lo que la ideología de género pretende es establecer una hegemonía del pensamiento, un pensamiento único. Por eso hablábamos de la película Como ladrón en la noche. ¿Bien? El Gran Hermano, un gobierno central y único, con un relato único, una idea única. Y aquel que se opone a esa idea está fuera de la ley. Y si está fuera de la ley, debe ser perseguido. ¿Bien? Ahí viene la correlación. Hoy en día, la ideología de género es el instrumento de todos estos poderes supranacionales, porque no es una nación, sino son poderes supranacionales, los famosos o el famoso poder detrás del trono. El poder detrás del trono. Poderes supranacionales que digitan a los gobiernos y que usan a los países y a los gobiernos para sus fines, o a las Naciones Unidas, o al Fondo Monetario Internacional, o a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO, a la UNICEF, a Human Rights y otros organismos multilaterales, la OEA, para que justamente sean vehículos para la imposición de la hegemonía del pensamiento. Esta es la finalidad. ¿Por qué? Dice, quien domina la mente, dominará el mundo. El que domine la mente, dominará el mundo. Y como ellos dicen, bueno, no vamos a hacer una gran represión masiva, no, vamos a conquistar la conciencia de las gentes, vamos a lavarle el cerebro, como decía el hermano al principio de la charla, vamos a tomar sus mentes, vamos a tomar las mentes de estos niños, de estas niñitas, porque estos cerebros, los cerebros de los niños, son cerebros en formación, en plena formación. Entonces, lo que ellos reciban en la educación, ellos van a manipular los cerebros de los niños de tal manera que cuando crezcan los niños van a crecer con un cerebro vulnerable, con un cerebro fácil de manejar. Porque acá es donde se une el tema de la hipersexualización de los niños. Miren ustedes cómo toma una lógica todo, porque ellos dicen vamos a hipersexualizar a los niños. Vamos a darle mucha información sexual a una niña de 8 años, de 5 años, de 7 años. Y aún vamos a permitir que niños a temprana edad experimenten relaciones sexuales, no solamente los heterosexuales, sino homosexuales, y aún que tengan relaciones sexuales con adultos. Y que no importa si van a tener relaciones de cualquier tipo, con un perrito, con un gatito, con otro amiguito, con 5 amiguitos. Es decir, imaginen una mente en plena formación, como la de un niño de 7 años, 8 años, 12 años, hipersexualizada, y una niña de 9 años ya teniendo relaciones sexuales. Pero no es que justifico que tenga relaciones sexuales, pero aún relaciones sexuales satánicas. ¿Ok? Ni siquiera, obviamente una locura, ¿no? Pero ni siquiera la normal, sino que tengan relaciones sexuales con quien sea, con un adulto, con una señora, cualquier cosa. Entonces, hipersexualizando, pero a la vez, si logran imponer la pedofilia, por ejemplo,
como en Francia, que este año legalizó la pedofilia. Francia, ¿no? No Marte, Francia. ¿Bien? Van a destruir el cerebro de estos niños. Y entonces van a crecer con un cerebro débil, un cerebro vulnerable, un cerebro hipersexualizado, y lo que menos que van a querer los chicos es el matrimonio. Porque ustedes saben que el matrimonio es una cuestión compleja. Y la sexualidad dentro del matrimonio es una cuestión compleja y tiene componentes mucho más profundos, la sexualidad dentro del matrimonio. El amor, la fidelidad, son todas cuestiones que va llevando la vida sexual dentro de un matrimonio. Ahora, un chico y una chica con un despertar sexual precoz, promiscuo, llega al matrimonio, ¿qué sexo le aguanta dentro del matrimonio? ¿Qué sexo le aguanta? No, entonces rápidamente se va a aburrir de la esposa o del esposo porque nunca le va a dar la experiencia sexual ese tipo, ¿no es cierto? Es otra cosa. Más si no haces lo que yo quiero, y bueno, la fidelidad ni hablar, la poligamia, cualquier cosa. Entonces los chicos van a ser pan comido, sus cerebros van a ser pan comido. La idea es una idea de dominio mundial, y la idea, como decía Gramsci, es vamos a dominar la conciencia de los individuos, y entonces al crear una conciencia débil va a ser muy fácil que no piensen, que estén entretenidos. Pan comido. Y entonces vamos a imponer la hegemonía del pensamiento sobre ellos. Esa es la idea global de todo esto. Tomen la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura. Antonio Gramsci. Por eso la ideología de género. Por eso en Provincia de Buenos Aires media sanción en diputados y salía en senadores. Ley, tan rápido la ley, pero no hay leyes más urgentes. Nuestro problema no es el de la droga en los chicos. El problema nuestro no es la desnutrición infantil, el abuso. No tenemos muchos mayores problemas que estas cuestiones de ideología de género. Por favor, tanta plata invertida, tanto dinero en los medios de comunicación, tanta cosa. ¿Por qué no se ponen a sacar leyes de otro tipo para que nuestro país salga adelante? No tenemos suficientes problemas. Esto lo comento, hablo en voz alta, ¿no? Lo que yo pienso y razono. No tenemos otras cosas más urgentes. ¿No les parece? El sueldo de los docentes, la infraestructura en los colegios de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve este fin de semana en el Chaco. Los hermanos preocupadísimos en el Chaco. En Resistencia y en Sáenz Peña. Gracias a Dios la Iglesia unida, militante, los jóvenes se resistieron al aborto. Pero están preocupadísimos. El sábado a la noche daba una charla el viernes a la noche en Sáenz Peña, y los hermanos le tomaban testimonio, viajaron 150 kilómetros, 200 kilómetros de localidades para venir a escuchar la charla de ideología de género. Y eran las 9 de la noche y las 10 de la noche y estaban los hermanos que habían venido, porque hay mucha preocupación. Mucha preocupación. Porque están empujando demasiado esto. ¿Por qué tanto? Si tenemos otras cosas. Porque hay un plan global. Y acá les dije al principio que muchas veces vamos a rayar a la política. Pero para mi entender, el gobierno nacional le imponen una agenda. Sigo pensando en voz alta. ¿Se acuerdan cuándo fue el anuncio de que cerrábamos nuevamente trato con el Fondo Monetario? ¿Se acuerdan qué mes fue de este año? Febrero. Llamativo. Para pensar. ¿Sí? Para pensar. Ahora viene el G20. Que ahora después vamos a ver una cuestión de esta. Bueno, no quiero extenderme. Son 9:30. ¿Sí? Ya vamos a ir terminando. Bueno, hay mucho más. Muchísimo más. Bueno, esto es lo que les contaba Daniela. Superpoblación igual a agotamiento de la tierra. Esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Que el mundo está superpoblado, por lo tanto se va a quedar sin alimento.
Y acá viene la teoría poblacional de Malthus, la teoría malthusiana, que también es un fundamento de la ideología de género. Malthus. ¿Qué dice Malthus? Ensayo sobre el principio de la población. El mundo tendría un desenfrenado crecimiento en su población que generaría conflictos, hambre y enfermedades. Sostenía que mientras el crecimiento de la población en el mundo se daba en forma geométrica, la producción de alimentos aumentaba en progresión aritmética. Ante esto, proponía como solución aplicar un control de la natalidad y confiaba en que los factores de regulación naturales, guerras y epidemias, retardarían la llegada de una crisis total de alimentación. Una de las cuestiones que sostiene a los teóricos de género es Malthus, que dice, mucha gente, y se va a terminar el agua y todo lo que siempre nos dicen, ¿sí? Superpoblación mundial, ¿mito o realidad? ¿Quién viajó por la Patagonia? Patagonia, Argentina. A ver, hermana, de Bahía Blanca hasta Viedma, ¿ha viajado por ahí? ¿Por qué lugar de la Patagonia han viajado? ¿Hay alguien? No, de acá un viaje a Santa Cruz, por ejemplo, 36 horas en micro, y casi el 80% de la Patagonia está deshabitada, y bueno, parte de La Pampa también. Así que lugar hay. Yo me acuerdo que salimos de Bahía Blanca, íbamos a Viedma, y cada 135 kilómetros había una estación de servicio. No un pueblo, ¿eh? No, pueblo no, ya era un lujo. Era una estación de servicio. Cada 135 kilómetros estaba el gomero y el que surtía la nafta. No hay nadie. Bien. Bueno, mito o realidad, porque nos han vendido esto. Se termina, somos muchos en la tierra y se termina el agua y qué sé yo, todo el otro. A ver, pese a los avances que hubo en la medicina, que prolongaron la expectativa de vida, la teoría malthusiana quedó superada por los hechos. Hoy la producción de alimentos, ayudada por la tecnología, crece mucho más rápido que la población. El planeta Tierra produce, no me quiero equivocar, corrijan o vean, igual lo tengo que buscar, como 4 veces alimento de lo que la población mundial hoy necesita. Ni hablar la Argentina, ¿no? Que somos 40 millones y producimos para 430 millones de habitantes. Uno se pregunta, entonces, ¿por qué hay hambre y desnutrición en nuestra tierra, ¿no? Pero sería otra charla. Vamos a la siguiente. Las previsiones de la ONU estiman que en 2050 seremos 970 millones de humanos. Estas son las zonas que marcan con mayor densidad demográfica en el mundo. Miren qué interesante, ¿no? Acá, América Central, Sudamérica, pero acá no hay nadie. Sudamérica está vacía. Desde el Canal de Panamá hasta Tierra del Fuego no hay más de 250 millones de habitantes en la América hispana. Yo he estado en Chile. Todo el norte de Chile está vacío, el sur de Perú está vacío, el norte de Perú está vacío. He viajado por los Andes peruanos, no hay nadie. Está lleno de... Uno viaja por los Andes peruanos y hay minas de cobre y ves las compañías transnacionales llevándose los trenes llenos de cobre, una riqueza infinita. Ecuador, Brasil, ¿quién ha estado en Brasil? Tienen 230 millones de habitantes y pueden tener 500 millones. ¿Sí? He podido viajar de Buenos Aires a San Pablo, lo mismo, no hay gente. Llanuras en el sur de Brasil enormes, no hay nadie. ¿Sí? América Latina está vacía. Y entonces, África, acá hay mayor concentración de gente. Asia, pero la Tierra está, miren, acá celeste, estos son lugares con bajísima densidad. Y en estas zonas más blancas prácticamente no hay población. Acá no hay población, acá hay baja densidad de población. Baja densidad de población.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Están manipulando la información? Hace unos años atrás, y con esto voy cerrando porque, bueno, podríamos seguir, pero yo voy a ir cerrando. Hace unos años atrás hablaba con un geólogo francés de la Total, la compañía de petróleo francesa. Este hombre trabajaba en el África y conversando con él yo le hablaba del calentamiento global. Y me llamó la atención porque él me dijo: Gabriel, esto no es tan así del calentamiento global. Le digo: no, pero ¿qué me estás diciendo? Me dijo: no. La Tierra tiene eras geológicas y siempre hay cambios en la temperatura de la corteza de la Tierra. Y entonces el calentamiento global no se debería, aunque él me dijo no es totalmente cierto, si no estaría en estudio, a este cambio geológico en la temperatura global y no por la contaminación del hombre, ni de los gases de efectos invernadero, que de hecho sí traen problemas, pero tiene más que ver el calentamiento global con este cambio geológico que el mundo siempre va experimentando. Y yo dije: este hombre, ¿qué me está diciendo? Como es de la Total, es de la empresa petrolera, como ellos contaminan, me está diciendo que no existe el calentamiento global. Pero lo he escuchado muchas veces. Entonces también hay una desinformación de decirnos que hay calentamiento global, superpoblación mundial, para que vivamos con terror, con miedo y también para que tengamos menos hijos. En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekín, hubo una acción muy activa en esa cumbre mundial por parte de los defensores de esta ideología. Muchos países les apoyaron porque creyeron que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. Ahí está la foto, conferencia de Pekín 1995. Ahí empezó esta ofensiva a través de las Naciones Unidas con este tema. El rol de la ONU en ideología de género. Y bueno, hasta acá nomás vamos a llegar, ¿sí? Bueno, esto es un pantallazo para que pensemos juntos, para que tengamos más elementos, reflexionemos. Les invito a que profundicen el conocimiento y que, bueno, estemos atentos a los tiempos, ¿no? De lo que nos toca vivir. ¿Tenemos el flyer del 21? Bueno. A ver si pongo acá. Miren, el 1 de diciembre estamos realizando una conferencia internacional en el Hotel Scala, aquí en Capital, en Irigoyen y Bernardo de Irigoyen al 700, porque ustedes saben que está el G20. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre vienen los 20 presidentes más poderosos del mundo. Viene Putin de Rusia, Trump de Norteamérica, Xi Jinping de China, viene la primera ministra May de Inglaterra, viene el presidente francés, vienen los 20 presidentes más poderosos del mundo, vienen más de 3.000 periodistas del mundo entero. El mundo va a estar acá esos días. Argentina ejerce la presidencia del G20, es un foro mundial, global, ustedes lo saben. Y vamos a hacer una conferencia porque queremos emitir un documento, el cual luego se va a entregar en todas las representaciones diplomáticas en Argentina. Hay 191 embajadas en nuestro país representadas y vamos a entregarle a cada embajada el documento que vamos a elaborar ese día en la conferencia para que el mundo sepa que hay otra voz en la Argentina, que no hay un relato único, hegemónico. Otra vez más, no es que estoy en contra de Macri, de Cambiemos, pero ustedes vieron el video en donde Macri cerró el W20, que es el G20 de mujeres, y dijo que él había abierto el debate del aborto, que lo apoyaba y que estaban firmemente determinados en imponer la ideología de género y la diversidad sexual en Argentina. Si desean, está en YouTube. Pasó hace 20 días. Entonces, para el mundo, nuestro gobierno quiere presentar que hay un solo discurso y que es un discurso pro ideología de género. Entonces nos hemos unido con los movimientos pro vida y queremos, al principio estábamos pensando en hacer una marcha, pero como vienen grupos antiglobalistas y va a estar blindada la ciudad, no conviene.
Entonces vamos a hacer esta conferencia. Viene el diputado David Echeret, que es nuestro único diputado evangélico, a dar la charla. Viene el senador Bonarrico de Mendoza, vienen juristas, vienen abogados, tenemos disertantes de primerísimo nivel que van a disertar el 1 de diciembre y queremos ser muchos y llamar la atención y estamos invitando al cuerpo diplomático y demás. Todo esto para decirles que pueden ser parte de esta conferencia. Se paga un costo de 250 pesos, no es nada, pero sería muy importante que ese día estuviesen. Acá está Daniela. Ahí en los papelitos que recibieron, si mandan una solicitud o se comunican por WhatsApp, ahí le podemos después dar información. Si no, mi Facebook, Gabriel Floresiani, o ONG Amor en Acción, ONG Amor en Acción, ¿sí? Fanpage. Pueden enterarse y tener conocimiento de esto, pero es muy importante, hermanos, que el 1 de diciembre sean parte de esta conferencia. Si somos muchos, vamos a poder causar mayor impacto, ¿sí? Será una bendición contar con ustedes. Muy bien, vamos a abrir un tiempito. ¿Tenemos tiempo para preguntas, pastor? ¿O ya? A ver, pregunta concisa. ¿Alguna preguntita? A ver. Es un poco confuso la igualdad de género con esta ideología de género. ¿Cuál es la diferencia? Porque algunos dicen no confundan. No es lo mismo igualdad de género con ideología de género. A ver, aclarame un poquito eso, porque yo también estoy ahí. Es lo mismo, pero como le están sacando la palabra ideología porque se dieron cuenta todo lo que significa, ahora están hablando de perspectiva de género. ¿Sí? Porque ellos saben que, vos fíjate con el aborto, no hablaron más de aborto, hablaron de interrupción legal del embarazo, la ILE. El matrimonio gay le pusieron matrimonio igualitario. Ellos manejan muy bien en los medios de comunicación y saben que cada palabra tiene mucho peso, pero es lo mismo. Está incluida, es lo mismo. ¿Sí? Es para confundir. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O vamos cerrando, pastor, entonces?